Hola a todos, especialmente los estudiantes que cursan la materia Teoría y Métodos 1 en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro primer video de 3 correspondiente a la primera semana de todo nuestro curso. Generalmente bajo la modalidad presencial yo inicio este curso con una pregunta un tanto antipática, pero es una pregunta que nos acompaña en todo nuestro proceso de formación como antropólogos y también en nuestra posterior vida profesional. Es la pregunta que seguramente les hicieron el primer día que entraron en la escuela de antropología y es la pregunta que seguramente les harán al momento de presentar su trabajo final de grado. Se imaginarán cuál es y es ¿qué es la antropología? Es importantísimo que demos respuesta o que busquemos por lo menos una respuesta a esta pregunta para contextualizar los contenidos del curso en el marco de nuestra formación como antropólogos. Lamentablemente la modalidad virtual no nos permite interactuar, ya que lo más interesante sería en un proceso dialógico entre estudiantes y docentes ir construyendo una respuesta. Como no podemos hacer esto, yo simplemente pienso hacer la revisión de algunos textos clásicos y reflexionar un poquito al respecto. Comencemos con un libro bastante viejo, pero que fue muy importante como manual de antropología general, y es El estudio del hombre de Ralph Linton. Este libro fue publicado originalmente en 1936. Y Ralph Linton decía allá hace 85 años en el prólogo del libro, dice, la antropología, al igual que las demás ciencias jóvenes, aún no está muy segura de sus objetivos y de la forma en que deben manejarse sus materiales. Más adelante, en la introducción, nos dice, suele definirse la antropología como el estudio del hombre y de sus obras. Bueno, de hecho hay un libro también, clásico manual de antropología, muy usado durante el siglo XX, que es el libro de Herkovitz, que es El hombre y sus obras. Tal definición habría de abarcar algunas de las ciencias naturales y todas las sociales, pero debido a una especie de acuerdo tácito, los antropólogos se han dedicado sobre todo al estudio de los orígenes del hombre y la clasificación de sus variedades, y la investigación de la vida de los pueblos llamados primitivos. Contextualicemos, esto es la primera mitad del siglo XX, una antropología muy enfocada en estas sociedades llamadas primitivas. Otro libro también clásico de esta misma época, la primera edición es de 1942, es el libro Antropología General de Kroeber. ¿Sí? Aquí lo tienen. Kroeber da inicio al capítulo 1 del libro con las siguientes frases. La antropología es la ciencia del hombre. Esta amplia definición, que se deriva de la propia etimología del vocablo, adquiere un sentido notablemente más amplio cuando se la transforma en la ciencia del hombre y sus obras. Seguimos con la definición también hecha por Linton. La antropología puede parecerse en esta forma a una disciplina científica de carácter muy heterogéneo por el hecho de pretender abarcar un campo demasiado vasto. Como ven, los textos clásicos nos llevaban a la etimología de la palabra, que es la raíz griega o las dos raíces griegas, antropos, hombre, logía, logos, conocimiento, ciencia, ¿sí? Y así el estudio del hombre. Pero Jack Kroeber nos habla de esta visión amplia y el hombre y sus obras como una visión mucho más amplia de lo que vamos a estudiar. De hecho, generalmente en los primeros semestres de la escuela, y seguramente si ustedes vieron antropología, introducción a la antropología en el primer semestre, al igual que yo, les habrán enseñado una definición un tanto de cartilla que uno recitaba como la antropología es el estudio del hombre desde una perspectiva holística que abarca aspectos bio, socio, psico, culturales.
tanto lo biológico como lo psicológico, como lo sociológico, como lo cultural. Esta visión tan amplia dice todo, pero también al mismo tiempo dice muy poco. Si vamos a un manual mucho más reciente, aunque ya es viejo, ya es un manual clásico, pero era un manual muy usado cuando yo estudié antropología, que es la Introducción a la Antropología General de Marvin Harris. Marvin Harris nos dice algo mucho más cercano a esta definición. En la sección ¿Por qué la antropología? Dice, muchas otras disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Más adelante, ¿cuál es entonces el rasgo distintivo de la antropología? Lo que diferencia a nuestra disciplina de las otras es su carácter global y comparativo. Sigo un poco más adelante. Otras ramas del saber abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concreta de nuestro desarrollo cultural y biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten ante todo en que se contrasten las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización con datos provenientes de otros grupos o civilizaciones. Comenzamos a ver un poco más qué es lo que define la antropología. Entonces, aparentemente, según esto, no le estaría definiendo tanto su objeto, sino su mirada, esta visión amplia. Ahora, ¿cómo se logra esta visión amplia? Para abordar esto, quisiera citar un manual de antropología mucho más reciente y que seguramente ustedes usarán en su proceso de formación. Y es el texto Introducción a la Antropología Cultural de Conrad Philippe Kotak. Como les comento, el texto de Conrad Philippe Kotak, Introducción a la Antropología Cultural, con subtítulo Espejo para la Humanidad, es un texto manual de antropología mucho más reciente. En su 11ª edición corresponde al año 2019. Quisiera que prestáramos atención en el inicio del capítulo 1, que es la antropología. En la sección La perspectiva transcultural nos dice Kotak, es la naturaleza humana. La gente es más o menos lo mismo en todo el mundo. Son opiniones expresadas en los medios de comunicación y en cientos de escenas cotidianas que fomentan la idea equivocada de que la gente de otros países tiene los mismos deseos, sentimientos, valores y aspiraciones que nosotros. Tales afirmaciones proclaman que puesto que todo el mundo es esencialmente igual, todos están deseosos de recibir las ideas, creencias, instituciones, valores, prácticas y productos de una expansionista cultura norteamericana. Con frecuencia, estas suposiciones son erróneas. La antropología ofrece una visión más amplia, una perspectiva comparativa y transcultural característica. La mayoría de la gente piensa que los antropólogos estudian sociedades preindustriales y de hecho lo hacen. Voy a saltar esta sección y voy a seguir más abajo. Sin embargo, la antropología va mucho más allá del mero estudio de los pueblos preindustriales. Es una disciplina científica de carácter comparativo que analiza todas las sociedades antiguas y modernas, simples y complejas. La mayoría de las restantes ciencias sociales tienden a centrarse en una única sociedad, generalmente un país industrial como Estados Unidos o Canadá. La antropología, por el contrario, ofrece una perspectiva transcultural única, comparando constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras. Quisiera llamar la atención de todos en el énfasis que le brinda Kotak a
la cultura como el eje transversal o el eje que permite a la antropología generar una visión holística, ¿sí? La cultura va a ser fundamental para la antropología. Ahora, se nos presenta un segundo problema o un siguiente problema, y es ¿qué entendemos por cultura? Abordar el concepto de cultura no es sencillo. Pudiéramos ir a diferentes diccionarios. En este momento yo quisiera compartir con ustedes el concepto de cultura utilizado por Clifford Geertz en este libro, La interpretación de las culturas, que es un libro también ya clásico para la antropología, es de la década de los 70, si no me equivoco, de 1979 debe ser, no, 1973. Y él en el libro hace una definición particular de cultura que creo que nos puede ser útil. En la página 88 del libro, Geertz nos dice: el término cultura ha adquirido ahora cierto aire de mala reputación en círculos de la antropología social a causa de la multiplicidad de sus acepciones y de la estudiada vaguedad con que demasiado frecuentemente se le ha invocado, aunque no entiendo muy bien por qué cultura debería sufrir más por estas razones que estructura social o personalidad. En todo caso, el concepto de cultura que yo sostengo no tiene múltiples acepciones ni, por lo que se me alcanza, ninguna ambigüedad especial. La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Quisiera llamarles la atención con respecto a esta última frase. Formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento, y hago énfasis en conocimiento, y sus actitudes frente a la vida. Ahora bien, si dijimos que la antropología es una disciplina que pretende conocer al hombre desde una perspectiva holística y amplia, y decimos que el eje transversal para ese conocimiento es la cultura, y además decimos que la cultura, ¿sí?, es un sistema para perpetuar o para transmitir formas de conocimiento y actitudes ante la vida, este tema del conocimiento pareciera tener bastante sentido para ser estudiado en el marco de nuestra formación como antropólogos. De esto va nuestro siguiente video.